Dice, si en el marco jurídico existente hay restricción para suministrar, vender o ofrecer bebidas alcohólicas a menores de edad, la pregunta, ¿por qué solo se intenta aplicar esta prohibición a establecimientos comerciales y no a todo evento, ya sea reunión social o familiar? El tema de la venta de bebidas alcohólicas es un tema municipal que también tiene que ver mucho con la parte del reglamento que tengan los ayuntamientos. Y efectivamente incluso hasta se establece que estos negocios tienen que estar a una cierta distancia de las escuelas. La verdad es que el tema, hace un momento estábamos en el fin de cursos de una primaria y comentábamos que estos niños van a estar en secundaria muy expuestos a dos cosas, que es el tema del alcoholismo y de la drogadicción. Y también va la parte desde el otorgamiento que se dé en los municipios de los permisos de uso de suelo, así como también de la expedición de estas bebidas, que pues lógicamente tienen que ser prohibidas para los menores de edad. Pero también va a un tema educativo. Si unos a lo mejor lo van a hacer por travesura, pero otros lo hacen por vicio, ya porque se generó una contaminación dentro de los adolescentes o dentro de los niños. Entonces, si se tiene esa colaboración también por parte de todos los ayuntamientos, por parte de todas las autoridades municipales, desde el establecimiento y la regulación de un negocio de estas características, y sobre todo que vaya acompañado de programas de prevención. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que ser una tarea constante. De nada sirve tener reglamentos que lo regulen o leyes también que lo prohíban o que lo sancionen, si no se tiene a la par programas que permitan ir disminuyendo el consumo o también ir educando no solamente a los niños, a los jóvenes con programas deportivos, con programas de acciones, con programas que regulen y que eviten también el consumo y también obligando y que participen los propios dueños de estos establecimientos de ventas a que no lo hagan con menores, que también ayuden, es una participación conjunta, sí, las restricciones y lo que establecen las facultades normativas o reglamentarias, pero también la parte de participación, y ese es un tema que a veces se nos olvida. Creemos que ya al tener un reglamento o una ley, ya se cubrió el requisito, ya se cumplió el trabajo, pero se le tiene que dar un acompañamiento, son temas que no se pueden descuidar, que se tienen que seguir atendiendo, y esa parte yo sí le atribuyo mucho a las campañas preventivas. Hay que tener mayor inversión, no solamente económica, inversión también que requiere tiempo en la parte preventiva, pero no sé si respondí a la pregunta. ¿Cómo el Estado garantiza el libre ejercicio de los derechos? ¿Es posible afirmar que existen leyes que describen cómo erradicar la violencia, pero se carece de mecanismos para garantizar el acceso a ellas? Pues el Estado está obligado a garantizar cómo, a través de los medios, mecanismos, legislaciones, operatividad que de forma real y tangible ayude en la eliminación de la vulnerabilidad. Esto existe, ¿no? Acabo de darle cifras terribles que hablan de condiciones que se alejan mucho de la dignidad. La meta, pues, es que las leyes que ya tenemos, que los reglamentos que ya existen puedan ser funcionales, que el actuar de nosotros, nuestro sentir, nuestra intervención logre que ese marco jurídico tan vasto realmente tenga un impacto positivo en la resolución de conflictos como lo son la violencia y el impacto que generan en la sociedad. ¿Qué está haciendo el Estado para que el sistema educativo promueva una cultura de respeto y de no violencia? Bueno, hace un momento comentábamos en la parte del Congreso del Estado el trabajo que se ha estado dando, la aprobación de esta iniciativa de ley para eliminar la violencia en las escuelas, pero tiene que haber una consecución, tiene que haber un seguimiento. Entiendo que no le corresponde al legislativo porque ya estamos hablando de partes ejecutivas, pero sí hay una corresponsabilidad y precisamente por eso el Congreso tiene 22 comisiones. Tiene 22 comisiones que en una está la parte de la Comisión de Educación y que precisamente es el seguimiento
a la aplicación de esta ley. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto las instituciones públicas y privadas realmente lo estén efectuando y se estén llevando a cabo. Si no se supervisa una orden, si no se supervisa una ley, es difícil que pueda tener una efectividad. Y la Secretaría de Educación de Guanajuato, pues bueno, en esa parte ejecutiva, pues tiene que cubrir muchas cuestiones. Primero, el problema de la infraestructura que hay en diversas escuelas, que desde el nivel básico, desde el poder seguir buscando el crecimiento en el nivel de educación media superior, que incluso es una propuesta para el próximo periodo de sesiones ordinarias, que en el estado de Guanajuato pues la educación de nivel medio superior sea obligatorio, pero también la Secretaría de Educación tiene un gran reto, que es buscar la pertinencia educativa que sea acorde con la base laboral que hay en el estado de Guanajuato. Y si le agregamos también el ir eliminando la violencia en la parte cívica, la parte de los valores y la atención física y psicológica en cuanto si se detectan puntos de violencia en las escuelas. Entonces, son retos enormes. Nosotros estamos brindando los elementos y los esquemas normativos y jurídicos para que se puedan dar. De nosotros también corresponde la evaluación y el seguimiento, y sí es un gran reto el fiscalizar y el que se pueda dar, pero también en la parte ejecutiva es un reto y una obligación que tiene no solamente la Secretaría de Educación, sino todos los entes educativos, tanto universidades virtuales, los CECITEX, los ABES, que también tienen que cubrir. Entonces, es una tarea también conjunta, porque dependiendo de la aplicación que se le dé a esta ley, conforme se vayan dando los resultados, también se va a ir midiendo la efectividad o bien las reformas que se le puedan dar, es decir, dar más facultades o establecer más obligaciones conforme a los resultados que se vayan dando en materia educativa. Las demás preguntas se las haremos llegar a nuestros panelistas, quienes tendrán la oportunidad de contestarlas vía electrónica. Continuando con el programa, la Secretaría de Seguridad Pública y la Alianza para la Infancia y sus Familias, por conducto del suscrito, en este caso me permito hacer entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. La Secretaría de Seguridad Pública y la Alianza para la Infancia y sus Familias se complacen en otorgar el siguiente reconocimiento a la licenciada García Palomares, al licenciado Alfonso Ruiz y al licenciado Alfonso Poiré por su valiosa participación como ponente en el foro, colocando la violencia familiar como causa relevante en la pobreza y la exclusión. Firma, licenciado Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Firma, doctora Laura Martínez de la Mora, directora del Patronato Pro Hogar del Niño de Irapuato, asociación civil, presidente de la IFAM, a quienes solicito un fuerte y caluroso aplauso. Creo que a lo largo de la mañana lo que nos hemos podido dar cuenta es que hablar del fenómeno de la violencia es un tema muy complejo, es un tema muy complicado que no basta ni con la intención política, a veces ni con las políticas públicas. Es un trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno con nosotros como sociedad civil. Yo creo que lo importante para hoy es que podamos ver que la violencia es un problema estructural. Si nosotros como sociedad civil y nuestras autoridades pueden entender lo que ser estructural en la violencia significa, es estructural desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y, como nos decía la doctora Allison, desde el punto de vista fisiológico. Entonces son acciones muy relevantes y muy comprometidas las que tenemos que tomar para poder realmente erradicar la violencia. Puede haber todo un catálogo de legislación, pero como nos decía la licenciada Carmelita, si no hay mecanismos de operatividad o si aquellos que las tienen que ejecutar
están inmersos también cultural y personalmente en un fenómeno de violencia, no vamos a poder resolver el asunto. Es por esto que se diseñó este segundo panel con un enfoque interdisciplinario. Un enfoque interdisciplinario para que podamos entender los aspectos psicológicos de la violencia, los aspectos filosóficos y el marco jurídico específico de nuestro Estado en relación a la niñez. Para esto voy a poder invitar a que pasen al panel al maestro Gaudencio Rodríguez Juárez. Le voy a pedir también al licenciado José Mendívil Macías y le pediría también al licenciado Carlos Gómez Sierra. Podemos empezar con el maestro Gaudí Rodríguez. Gaudí. A este panel nos toca poner el énfasis en la violencia focalizada en la infancia. Tengo la suerte de que quienes me antecedieron aquí en el micrófono ya han aportado infinidad de datos, conceptos que me servirán para procurar ser un poco más ágil. Se dijo que los excluidos tienen una larga lista y los niños, las niñas son parte de ese grupo. Quienes están viviendo malos tratos, violencia, abuso, es un sector muy amplio, pero que paradójicamente se mantienen invisibles. Entonces, con la intención de dejar en claro de qué estamos hablando alrededor de este título, de este panel que nos reúne, voy a compartir 2-3 datos más. De acuerdo a la UNICEF, México mantiene la tasa más alta de pobreza y desnutrición infantil entre los miembros de la OCDE y ocupa los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años infligidos principalmente por sus padres o progenitores. Otro dato. México ocupó el segundo lugar por niños muertos a causa de malos tratos. Uno más. Perdón por amargarles la comida, pero así está el asunto, ¿no? En 13 millones de familias de nuestro país, los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres. Y ya Arturo Mora nos había dado una cifra que duplica a esta, que es del 2008, de Seguridad Pública Federal. Hablando de nuestro Estado, este estaba dentro de las entidades con el mayor índice de maltrato infantil, junto con los estados de Chiapas, Yucatán, México, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Un último dato, es elocuente el hecho de que al día de hoy, en casi todas las casas hogar de nuestro estado, de Guanajuato, todos estos de sociedad civil, se mantienen a tope en términos de que su capacidad instalada llegó al punto culmen. Y quienes rescatan del maltrato y requieren protección en esos lugares, ya no hay más camas, no hay más lugares. Eso creo que es un dato para mí harto elocuente de la gravedad del maltrato infantil. ¿Por qué no aludo a cifras oficiales en el tema en Guanajuato? Pues porque el dato es que esta es una de nuestras deficiencias y de nuestras deudas. No hay un sistema de registro confiable. No sabemos de qué tamaño es, estadísticamente hablando, el problema del maltrato infantil debido a que no hay ese registro posible ni confiable. Por eso, el dato que yo les doy es lo que vivimos en las casas hogar y que suele pasar de manera repetida. No hay dónde resguardarlos más. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato infantil? Pues ya Alison me facilitó esta labor, lo explicó a detalle, sobre todo vimos cómo funciona a nivel sistema nervioso, a nivel cerebro, cómo es el impacto. Lo único que voy a subrayar es que a nivel, digamos, conductual o sintomático, las consecuencias de los malos tratos se pueden agrupar